Damos la bienvenida en el set de los desayunos de 24 horas en Guayaquil a Cristina Reyes, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, y aquí en Quito está Augusto Espinosa, asambleísta de Alianza País. Muy buenos días a ambos. Les recuerdo siempre que la modalidad para que se les pueda escuchar a ambos digamos, en la mayor cantidad de preguntas posibles y respuestas, 1 minuto para empezar, para plantear el tema, y después les pido 30 segundos para poder concretar sus respuestas. Y quisiera empezar con una visión sobre el futuro de la nueva Asamblea Nacional. Las principales dignidades serán ocupadas por Alianza País. Hay algunas también vocalías que serán ocupadas por la oposición, pero sí hay que pensar en cómo van esas conversaciones para poder realmente alcanzar acuerdos entre la oposición y entre el Alianza País, entre el partido de gobierno, para poder hacer algo gobernable para el futuro, que es una de las mayores preocupaciones en distintos análisis que se han hecho. Augusto, empiezo con usted. Buenos días a Cristina en Guayaquil, buenos días Janet, buenos días a la ciudadanía. Efectivamente, ayer tuvimos el primer taller del bloque de asambleístas electos para tomar definiciones en relación a lo que será la conformación de la nueva asamblea. Ayer nos limitamos a establecer criterios para la designación. La designación se hace el 14 de mayo, todo lo que se haga previamente son preparativos para esa reunión. Y el primer criterio que definimos es que ocupen los mayores cargos en la asamblea los asambleístas más votados. En el caso de Alianza País serían José Serrano, Gabriela Rivadeneira, Viviana Bonilla. Y si es que el próximo 1 de mayo en la asamblea, como se está proponiendo, es electa Gabriela Rivadeneira, en ese caso se tendrá que ver una persona que reemplace esa vicepresidencia. Carlos Berman decían, ¿no? Es una posibilidad, hay mucha aceptación para eso, pero todo está en el marco de las posibilidades todavía. Cristina, ya se van definiendo cuáles serán las personalidades que manejen la Asamblea Nacional, como ve usted el futuro de este organismo, sobre todo desde la oposición. Janet, buenos días, un saludo para usted y al señor Espinosa allí en Quito y a todos los televidentes. Efectivamente, el país ha conocido cómo ahora una mayoría estrecha ha definido prácticamente lo que serán las nuevas autoridades de la Asamblea. Pero lo importante, más allá de la directiva, que sí debe marcar una diferencia de la Asamblea que fenece, es para qué ha sido electa esta nueva Asamblea, cuáles son las prioridades de esta nueva asamblea. Y es que creo yo que la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de corregir el rumbo de, lastimosamente, nadie quiere volver al pasado de pugnas por ingobernabilidad, pero tampoco la imposición de votos ni el bloqueo a los procesos de fiscalización. Hoy hay claramente una demanda ciudadana que ha esbozado los puntos centrales de cambio que el país necesita para la recuperación del empleo productivo que se ha perdido, para el alivio de los sectores productivos a través de una reforma tributaria que genere incentivos, seguridad jurídica, creación, como lo he dicho, de impulsar sectores que han sido abandonados como la agricultura. Creo que esas son las responsabilidades que tendremos que ir conversando, las prioridades del para qué esta nueva asamblea, pasada luego la elección de estas autoridades como manda la Constitución. Gracias, Cristina. Y otro de los temas, ya iremos también con los que plantea Cristina, pero yo quisiera plantearles un tema a los dos, les doy 30 segundos para responder, para poder avanzar sobre otros, y es el tema de la corrupción. Acabamos de ver que un exfuncionario del gobierno nacional, el señor Alexei M., supuestamente habría recibido $1 millón por parte de Odebrecht. Sin embargo, hay una duda o algo raro por la cuestión de las fechas. Recibió en el 2011, cuando ya no era funcionario del gobierno, y la firma del Toachi Pilatón fue en el 2007. Sin embargo, ahí hay algo que hay que investigar, porque a nadie le regalan $1 millón porque sí. ¿Cuál debería ser la posición frente a este caso? ¿Se conocerá la lista de Odebrecht, Augusto? Bueno, en relación a este caso, yo creo que la Fiscalía es la que tiene que hacer su trabajo, nosotros desde la Asamblea hacer un monitoreo de lo que pase, pero yo coincido con Cristina en que lo que tenemos que definir en este nuevo periodo es para qué vamos a trabajar en la Asamblea y buscar consensos mínimos. Evidentemente habrán muchas discrepancias ideológicas con los sectores de la derecha. Sin embargo, yo creo que nos podemos poner de acuerdo en determinadas cosas, y una de esas es la lucha frontal contra la corrupción. Le preguntaba a Augusto, Cristina, si se conocerá la lista de Odebrecht. ¿Usted qué piensa? Bueno, más allá de que se conozca esta lista, ¿dónde está la tarea fiscalizadora de la Asamblea Nacional? Mire, Janet, 6 meses para que, por ejemplo, el BIES se digne a responderme la inversión
que se hizo también el proyecto Toache Pilatón, que hoy está seriamente observado y que ya hay un exministro preso. No hay que confundir los conceptos. Aquí los recursos de los ecuatorianos tienen que respetarse y no se puede venir ahora con una modalidad de que este exministro se le ha pagado por una consultoría. Queremos voluntad política para investigar la corrupción y combatirla sin cuartel. Se pueden pagar consultorías, Augusto, si es realmente yo si quisiera tomar su posición, y no sé si hay una posición oficial frente al caso de Alexei Mosquera, pero lo que ha dicho el presidente de la República también realmente asombra, ¿no? Que es una consultoría por la que le han pagado $1 millón. Si es así, ¿dónde está la factura? ¿Dónde están los impuestos? ¿Y por qué, o como se ha evidenciado, por qué se lo paga en un paraíso fiscal? Janet, que se investigue y se sancione siguiendo el debido proceso. Eso es lo que nosotros debemos buscar, que se haga justicia en todos los casos. Ahora, yo creo que para hacer fiscalización hay que hacer fiscalización seria. No debemos usar la fiscalización como un show mediático. Tenemos que ser serios en la fiscalización. Creo que hay que agilitar todos los procesos para que se transparenten las cifras, etcétera, etcétera. Pero vamos a trabajar juntos. Y es una invitación a Cristina Reyes. Vamos a trabajar juntos para hacer fiscalización a todas las funciones del Estado. Cristina, ¿cómo hacer fiscalización seria? Realmente lo que se refiere a Augusto Espinosa es digamos, a anteriores al Congreso Nacional, en donde realmente había gente que buscaba plataforma política haciendo juicios políticos a ministros de Estado, por ejemplo. Mire, Janet, los escándalos que han azotado al Ecuador en los últimos años realmente demuestran que en este país no ha existido control político, ni las autoridades de turno han hecho su labor por oficio, por parte de la Fiscalía. Además que hay serios cuestionamientos de cómo fueron electas estas autoridades. Si realmente esta invitación por parte del oficialismo es seria, a combatir la corrupción, a trabajar mancomunadamente para la creación de empleo, a trabajar mancomunadamente para el respeto a la diversidad de opinión y a la inclusión, esperamos señales claras. Y esas señales tienen que venir por el combate a la corrupción y también por sancionar temas como, por ejemplo, la persecución a los medios a través de la Supercon y las sanciones injustas a los medios independientes. Y de allí paso a otra pregunta. El presidente electo Lenín Moreno ha manifestado ya abiertamente que extiende su mano y que necesariamente va a imponer un nuevo estilo de gobierno. Dijo últimamente que ya no se necesita un estilo confrontativo como el que ha impuesto y sigue imponiendo el presidente Correa. Y habla también de los medios de comunicación. ¿Qué futuro le ve usted a la ley de comunicación, Augusto? Bueno, primero decir que lo que se requiere para fiscalizar es menos escándalo y más pruebas. Precisamente uno de los problemas es el escándalo sin pruebas, entonces hay que trabajar de manera distinta. En relación a la ley... Simplemente para terminar ese tema, pero allí no haría falta, por ejemplo, eliminar esa solicitud que ahora tiene que pasar por la presidencia de la Asamblea para poder solicitar información. Allí es donde se obtienen las pruebas. Se han hecho 5.000 solicitudes de información al Ejecutivo y 5.000 solicitudes han sido respondidas. Yo creo que hay que hablar con seriedad, con datos, con cifras y mejorar los procesos, eso es indiscutible. Creo que se puede hacer o buscar una respuesta mucho más ágil de los funcionarios, pero ese es el cómo. El para qué está absolutamente claro. Corregir la corrupción, menos escándalos y más pruebas. En relación a la ley de comunicación, yo creo que se puede revisar la ley de comunicación, pero garantizando el derecho a los ciudadanos de recibir las distintas versiones de la verdad para que cada ciudadano se haga un propio criterio y además se garantice también la libertad de expresión del ciudadano. Cristina, ¿usted qué futuro le ve a la ley de comunicación? Sí, primero, Janet, decir de que 6 meses para que su coideario, Richard Espinosa del IES, me responda y me entregue la información incompleta sobre la inversión que el IES ha hecho en el proyecto Toachi Pilatón, que es un culebrón al día de hoy con todos los escándalos de corrupción y sobre una ejecución que ha sido con muchos cuestionamientos. Con respecto a la ley de comunicación, efectivamente, Janet, no podemos continuar con este instrumento que ha sido una especie de persecución, de hostigamiento a los medios independientes que han sido críticos con el gobierno, que ha tenido fines recaudatorios, fines de asfixiamiento de los medios, con todos los problemas que esto ha ocasionado. Eso afecta a la libertad de expresión. Yo tomo la palabra del presidente electo en el sentido de que se haga una reforma profunda. Hemos planteado la derogatoria y una nueva. Hay que construir la hoja de ruta con comunicadores, pero sin distorsionar. La comunicación no es un servicio público. La comunicación es un derecho humano y tiene que hacerse respetar por este gobierno de turno,
por el gobierno que se va a posesionar y por la asamblea que se va a posesionar. Augusto, usted pide que haya garantías de que se escuchen distintas posiciones y usted ve lo que está sucediendo aquí en este momento, que es una tónica de siempre tratar de ver el un lado y el otro. A veces ustedes no aceptan, y no hablo por usted porque usted realmente ha tenido siempre esta apertura de venir siempre a estos debates o también a otro tipo de entrevistas, pero no todos los miembros de Alianza País tienen la misma actitud. Y yo sí quisiera un ojo crítico también a los medios de gobierno y a los medios incautados que han trabajado como medios de gobierno, en donde allí sí no vemos una pluralidad en las posiciones, donde no vemos una apertura, por ejemplo, hacia la oposición, y Cristina ya nos contará cuál ha sido su experiencia. Yo creo que hay una primera coincidencia con Cristina. Coincidimos en que la comunicación es un derecho básico de los ciudadanos y toda ley de comunicación debe fundamentalmente garantizar ese derecho. Yo considero además que es un bien público. Sobre esa base, sabiendo el para qué se hace cada ley, se puede arreglar los cómo. Yo creo que en mucho de la ley de comunicación quizá ni siquiera hay que modificar la propia ley, sino probablemente revisar los respectivos reglamentos. Pero ahí hay un espacio en el que podemos discutir más allá o fuera de las cámaras de televisión, y una invitación a Cristina Reyes a que conversemos sobre ese tema. En relación a los medios públicos, yo creo que es evidente, Janet, y no podemos ponernos una venda en los ojos. Hay medios privados que evidentemente asumieron una postura ideológica durante estos últimos años y probablemente hay medios públicos que hicieron contrapeso. Yo creo que hay que acercar esas dos posiciones y precisamente la ley de comunicación debería procurar que se haga eso, garantizar el derecho a estar completamente informados a los ciudadanos. Una cuestión, y se lo pregunto primero a Cristina. Augusto dice que si bien la comunicación es un derecho, también es un servicio. Yo, la verdad... Un bien público. Dijo un bien público. Un servicio también lo dijo. Dije un bien público. Bueno, digamos, discutamos ese tema, porque allí está la primera crítica que se ha hecho a nivel internacional, y es que la comunicación o el derecho a expresarse, el derecho a opinar libremente no puede ser un servicio público. ¿Cómo lo ve usted? Sí, Janet, esa es una distorsión conceptual que el movimiento oficialista ha manejado y que lo pusieron a rango constitucional. Entendamos lo peligroso y lo terrible de esta acción y que luego se ha ya manifestado a través de lo que hemos visto, persecución a los medios privados y luego la mala utilización de los medios públicos. Yo creo que las regulaciones que tiene que tener la nueva ley de comunicación deben ir hacia eso, hacia un buen uso de los medios públicos. Un medio público no puede ser utilizado para insultar a nadie, menos para insultar a los opositores, para llevar una sola línea de verdad, que es prácticamente la oficial, sin permitir la discrepancia, el diálogo. A mí jamás o muy poquitas veces me han invitado a los medios públicos. Realmente debe ser porque les incomoda los criterios que yo pueda tener en algunos momentos críticos y cuestionadores de malas actitudes por parte del Estado. La publicidad estatal también es un tema que debemos crear un marco regulador, porque aquí se han gastado millones de dólares en publicidad con los recursos de los ecuatorianos. Antes de pasar a ese tema, quisiera que nos aclare, Augusto, ¿cuál es su posición frente a que la comunicación ha sido declarada un servicio público? Yo creo que es un bien público y es un servicio que puede ser prestado por entes públicos o privados. O sea, eso es, no hay discusión en esto. No solo deben ser entes públicos o estatales los que provean el servicio o el bien público de la comunicación. Y lo otro, no solo que no se deben usar los medios para insultar, los medios públicos para insultar, tampoco los privados, ningún medio. Los criterios deontológicos deben ser compartidos por todo el sector de comunicación para ponerse al servicio de los ciudadanos. Pero, y estoy totalmente de acuerdo con usted, que definitivamente los medios de comunicación no deben ser usados para insultar, ni tampoco para establecer posiciones digamos, definidas frente a una postura política, por ejemplo. Le doy toda la razón. Sin embargo, los medios públicos no deberían dar el mayor ejemplo. Usted dice que hicieron contrapeso. ¿Es eso correcto? ¿O debieron haber dado el ejemplo de qué significa el equilibrio, qué significa la objetividad de la que tanto hablan? Yo no creo en ella, pero qué significa la objetividad y qué significa esto de abrir las puertas y de abrir los micrófonos a la ciudadanía? No hemos visto eso. Mire, Janet, yo creo que en determinado momento se polarizaron posiciones y creo que no hay que leer esto en blanco y negro. Yo creo que, y he escuchado a muchos medios públicos o comunicadores de los medios públicos quejarse de que hay
actores políticos de la oposición que no aceptan sus invitaciones, es decir, vetaron ya esos medios públicos. Creo que hay que bajar la calentura. Le invito a Cristina Reyes a hacer eso, a que nos sentemos a conversar con objetividad, revisemos datos, revisemos información y saquemos conclusiones para bien del país. Lo importante es que la comunicación le sirva al ciudadano para él mismo construir su versión de la realidad y tomar en base de eso decisiones. Totalmente de acuerdo. Un último tema, porque ya se me terminó el tiempo y quisiera saber cuál es la perspectiva que tiene cada uno para poder manejar el tema económico. Sandra Naranjo, que es la secretaria de Semplades, en este momento ha dicho que se está creando el nuevo presupuesto general del Estado acorde a las propuestas de Lenín Moreno, es decir, para poder cumplirlas. ¿Qué piensa usted, Cristina? Bueno, primero, Janet, decirle, le tomo la palabra al señor Espinosa, hoy colega asambleísta. El compromiso es de todos, todos queremos un mejor país, pero hay que tener también un nivel de juicio crítico de las cosas malas que se han hecho a lo largo de estos 10 años y de corregir el rumbo, que es lo necesario en ese rol protagónico que vamos a tener como Asamblea Nacional, sin la imposición de los votos. Nosotros somos parte de un Ecuador que también tiene una visión diferente y necesita ser incluido. Y en ese sentido, Janet, sin duda el rol de la Asamblea pasará, y también con iniciativa del Ejecutivo, de una reforma tributaria que permita el alivio de los sectores productivos, de buscar también reformas al Código de Trabajo que permitan la generación de otras modalidades contractuales, sobre todo de nuestros jóvenes. Cientos de miles de jóvenes hoy están en el desempleo, en la informalidad. Más de la mitad de la población económicamente activa está en la informalidad. Y esos son temas que tenemos que llevarlos como prioridad con la lucha contra la corrupción. Asimismo, el señor Espinosa, con su experiencia como exministro, sabrá que hay cientos de miles de jóvenes fuera del sistema de educación superior. Por ende, una reforma a la ley de educación superior se hace necesaria en estos momentos. Y en un momento vamos a conversar también sobre ese tema, pero Augusto, quisiera que usted cierre esta conversación. Mire, yo creo que hay que hacer otro gran acuerdo, y es proteger la dolarización. Creo que en eso todos podemos contribuir, y para proteger la dolarización debemos fomentar el ingreso de divisas, por ejemplo, fortalecer el aparato productivo para que existan nuevas exportaciones, fundamentalmente de la pequeña, mediana empresa, de los pequeños productores, y evitar el drenaje de divisas, la salida de divisas. En ese marco creo que podemos discutir absolutamente todo. Y decirle a Cristina que no es cierto que en el Ecuador tengamos exceso de impuestos. Nuestra presión tributaria es del 20% en relación al PIB. Eso es mucho más bajo que la de la mayoría de países en el mundo. Hay que discutir todos los temas económicos, pero con capacidad técnica, mostrando cifras, argumentando. Y en ese contexto creo que muy fácilmente nos vamos a poner de acuerdo, porque la razón no pide fuerza. No solo es cuestión de lanzar ideas, la cuestión es sostener y argumentar con datos técnicos. Les agradezco a ambos por estar esta mañana con nosotros. Podríamos estar discutiendo mucho más tiempo, me encantaría, pero tenemos otros temas que debatir. En todo caso, siento que hay una menor presión, digamos, una menor confrontación, y eso es bueno para nuestro país. Eso será muy bueno para la Asamblea Nacional, porque necesitamos que lleguen acuerdos en beneficio de todos. Los tiempos no serán fáciles y realmente la única forma de salir adelante será en base a los acuerdos. Muchísimas gracias, Augusto Espinosa, por estar esta mañana con nosotros. Gracias, ¿no? A Cristina. ¿Perdón? Me debe un café. Le debo un café. Apuesta que hicimos. ¿En serio? Ahora me dice de cuál era, porque ya no me acuerdo, pero bueno, si se lo tengo que pagar, con muchísimo gusto.